Y para cerrar con broche de oro, demos paso a la participación de Daniel Alemán Serrano, representante del patronato de esta fundación y representante personal de la familia Alemán. Pues primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí, se los agradezco mucho y toda mi familia, no saben cuánto valoramos su esfuerzo. Marco, muchísimas gracias por tus palabras y por acompañarnos. Yo creo que dijiste unas palabras excepcionales y te agradezco de todo corazón y mi familia también. Consejeros de los diferentes programas, muchas gracias por estar aquí el día de hoy en esta su fundación. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí y a todas las personas que nos acompañan. Hoy en representación de mi familia recordamos a Miguel Alemán Valdés, alguien que ocupa un lugar especial para todos nosotros. Conocido por haber sido el primer presidente civil en México, y hay quienes lo han catalogado como el presidente de la modernización, quien llevó a cabo obras como carreteras, puertos, campos deportivos, escuelas, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional y mucho más, obras que permanecen vigentes hasta nuestros días. Pero hoy también recordamos al hombre de familia, mi bisabuelo, que lo he conocido toda mi vida gracias a mi familia, que siempre lo tiene presente, a sus amigos, colaboradores y a la historia de México. Les dejamos el siguiente video para que conozcan un poco más sobre mi bisabuelo. Muchísimas gracias por estar aquí. Guardar y hacer guardar la construcción política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Si así no lo hiciere, la nación me lo demanda. No se explica el México moderno, el México industrial, sin Miguel Alemán Valdés. Era un nacionalista, un gran amor por México. O sea, todo eso es parte también de la política de industrialización del presidente Miguel Alemán. Que empieza a desarrollarse el país y se empieza a proyectar de una manera muy importante. López Mateos en el 61 nombró varios expresidentes como parte de su equipo y me acuerdo que a Miguel Alemán Valdés lo nombró presidente del Consejo Nacional de Turismo. Es el maestro y constructor del turismo de México. México, un país majestuoso, vibrante, en movimiento constante, un país que se construye todos los días, pero que también se sostiene sobre las decisiones que lo transformaron. Obras edificadas en el pasado, pero que pertenecen al presente, siguen vivas, se recorren, se habitan, se admiran. A mediados del siglo XX, México dejó de ser una nación que resistía para convertirse en uno que construía. Una sociedad que apostó por la modernidad, por la infraestructura, edificaciones que no solo la cambiaron, la proyectaron hacia el futuro. Pero, ¿cómo y con quién inició esta historia de modernización? Miguel Alemán Valdés nació el 29 de septiembre de 1900 en Veracruz. Hijo de un general revolucionario, Miguel Alemán González, y de Tomasa Valdés Ledesma. En 1920 llegó a la capital para estudiar su bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1925 inició sus estudios en Derecho en la Universidad Nacional de México, cuando ésta se encontraba dispersa en distintos edificios del centro histórico, en lo que se conocía como el barrio universitario. En 1928 se graduó. Desde sus primeros años de vida profesional, litigó en defensa de los derechos de los trabajadores, representó a sindicatos mineros, petroleros y ferrocarrileros. Laboró como consultor de la Secretaría de Agricultura y como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales. En 1929 ingresó al Partido Nacional Revolucionario.
En 1933 dirigió la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas en Veracruz. En 1936 fue senador de la República y ese mismo año asumió como gobernador de Veracruz. En 1938 presidió el bloque de gobernadores que respaldó a Lázaro Cárdenas durante la expropiación petrolera. En 1940 fue nombrado secretario de Gobernación durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Desde ahí se consolidó como una figura central del poder político, preparando el camino hacia una nueva etapa en la historia del país. En 1946, Miguel Alemán Valdés se convirtió en el primer presidente civil del México moderno. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Su gobierno marcó un punto de inflexión. Se dejó atrás la lógica de la reconstrucción y entramos en una etapa de transformación. Se crearon viviendas, carreteras, sistemas de riego, presas e infraestructura eléctrica. Empezó a desarrollar presas, que fue el presidente que más presas hizo hasta ahorita en la historia de México. Empezó a generar medios de comunicación, como vías, autopistas, vías de tren. Pero esa transformación también tomó forma en obras que hoy siguen vigentes. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual contó con la asesoría del magnate y aviador Howard Hughes, el Auditorio Nacional, el periférico y el viaducto que conectaron a una nueva ciudad, ciudad satélite como símbolo del crecimiento urbano, Campo Marte, como espacio de representación nacional, ciudad universitaria, concebida como el gran proyecto educativo. Fue cuando empezó el gran proyecto de la ciudad universitaria. Me hablaba de cómo él estudió en un edificio del centro de la Ciudad de México y que México merecía tener un espacio de los jóvenes amplio, con instancias deportivas, con lugares recreativos y sobre todo un lugar donde se pudiera guardar la historia que ahora conocemos como la Hemeroteca Nacional. La máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, a donde han salido presidentes, secretarios, gobernadores, y es una de las universidades más prestigiadas a nivel mundial, la universidad que pues él pone en marcha. Y un puerto que se abrió al mundo. Lo conocían aquí en los Estados Unidos todo el mundo, especialmente los agentes de viajes, las gentes en el sector del turismo, lo conocían como Mr. Tourism. Él fue el que abrió Acapulco, fue el que dio a conocer Acapulco a todo el mundo. Acapulco, una visión que entendía el valor del turismo como motor de crecimiento, que lo llevó a crear la Dirección General de Turismo de la Secretaría de Gobernación. Durante su administración surgió el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de la Juventud y el de Bellas Artes. La inversión pública creció, la educación se fortaleció y el país dio paso al desarrollo, de lo rural a lo urbano, de lo local a lo nacional, de la fragmentación a la integración nacional. No eran acciones aisladas, eran parte de un plan claro, transformar la realidad, una estrategia que apostaba por la innovación, la inversión y la construcción de un país industrial, competitivo, con educación, vivienda y desarrollo como pilares. Una patria con rumbo. Viene KLM, viene la Shell de nuevo, viene la embajada y otros. No me he puesto a investigar exactamente, pero creo que la Philips también. O sea, todo eso es parte también de la política de industrialización del presidente Miguel Alemán. México tomó forma como una nación con potencial real. No solo se redefinía hacia adentro, comenzaba a proyectarse hacia el mundo. Durante su gobierno, el país buscó ser sede de los Juegos Olímpicos. No lo logró en ese momento, pero sembró la semilla, dejó las bases. México dio paso a una apertura, a dialogar con el mundo, a atraer inversión, a impulsar su cultura. Miguel Alemán fue un puente entre el país que fue y el que empezaba a ser.
Al concluir su mandato, entregó el poder a Adolfo Ruiz Cortines en una transición institucional que dio continuidad al proyecto nacional. Además de concluir su mandato presidencial, se le reconoce como haber dado el inicio al milagro mexicano, the Mexican Miracle. Fue un economic boom increíble dentro de México que duró más o menos como 15 años. Pero después de dejar la presidencia, no se retiró, siguió construyendo. Años después, el presidente Adolfo López Mateos lo convocó para encabezar el Consejo Nacional de Turismo. No era casualidad. Había sido él quien entendió desde el poder que el turismo podía convertirse en una de las grandes puertas de México hacia el mundo. Adolfo López Mateos, por decreto presidencial, lo nombra presidente del Consejo Nacional de Turismo hasta su muerte. Se encargaba de la promoción internacional. Desde ahí, durante décadas, lo impulsó internacionalmente. Fortaleció destinos, atrajo inversión y consolidó al turismo como una política de Estado. López Mateos y presidente Miguel Alemán enfrente del Consejo de Turismo, ahora sí vamos a conseguir los Juegos Olímpicos. El reconocimiento de que México es parte del mundo moderno, parte del mundo occidental. Eso es lo que era el proyecto de don Miguel Alemán también. En 1975, creó la primera edición de la Feria Internacional de Hoteles y Agencias Turísticas de Acapulco. Y en 1976, consolidó este proyecto como el Tianguis Turístico, y que hasta la fecha es uno de los grandes encuentros internacionales del país. Hace una de sus grandes obras que actualmente perduran, que es el Tianguis Turístico, que se acaba de celebrar el 50 aniversario. De ahí, de esa gran idea, muchos países lo volvieron a replicar. Él me decía, hay que hacer rutas turísticas hacia el Pacífico, hacia el Caribe mexicano, todas las rutas de México, te hablo de los años 70s, 80s, y ahí filmaba yo muchos documentales. Yo creo que hice más de 10 documentales turísticos para el Consejo Nacional de Turismo. Se mantuvo activo en la vida pública como una figura clave del desarrollo nacional. Su visión no se limitó a lo económico. Continuó promoviendo la actividad cultural y académica, impulsando iniciativas, instituciones y espacios que fortalecieron la identidad mexicana. Pero detrás del presidente había un hombre cercano, humano, observador. En primer lugar, que fue muy cariñoso, que fue una persona que se daba en confianza total, y más que papá era un amigo. Que le encantaban los chocolates, los dulces, caramelos duros, que son como un baloncito. Le dije, oiga, don Miguel, invíteme un día a Los Pinos para conocer ya más a fondo al presidente José López Portillo. Llegamos a Los Pinos, quería yo una foto con los dos presidentes. Se acerca López Portillo, pero al que abrazo es a don Miguel. Entonces, en forma muy chistosa, me pone un codazo y me dice, el presidente es él, y hace una sonrisa, su clásica sonrisa, y la mano la tiene retirada. Esa foto la guardo con gran cariño. Y hacia el final de su vida concibió una idea que trascendería su tiempo: la creación de la Fundación Miguel Alemán. Una institución dedicada al pensar, a generar conocimiento y a forjar futuro. Hoy, su legado no solo permanece, sigue vigente. Vive en las obras que siguen en pie, en las ciudades que crecieron, en las instituciones que se consolidaron y en un México que aún habita aquello que él ayudó a impulsar. Me preguntan, ¿echas de menos Países Bajos? No, pues no, si quiero voy, pero yo estoy muy cómodo en México, es un país que me gusta. Hay nombres que pertenecen a su tiempo y hay otros que permanecen en el nuestro.
Miguel Alemán Valdés es uno de ellos. Un personaje que amaba, que quería y deseaba ese México que hoy disfrutamos y que vemos con tanto orgullo